Entonces. Bien, en pantallas ven entonces la presentación de la materia de máquinas térmicas 3 y el esquema de una central térmica que funciona con gas. Esta clase es dada por el profesor ingeniero Carlos Fidel Cruz Mamani para hoy, Oruro 12 de noviembre del 2020. Empezamos. Recordando un poquito del resumen de los conceptos, hablamos de la energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? Es la propia energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio y es proporcional a su temperatura absoluta. Generalmente se manifiesta en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos, ¿no? Entonces, la ciencia de la termodinámica estudia la energía térmica, que es la energía interna propia del sistema, ¿no? La energía térmica puede ser transformada o convertida en energía eléctrica o en energía mecánica, entendiéndose entonces esa transformación en una planta o central llamada termoeléctrica. La central termoeléctrica está destinada para producir energía térmica y generar potencia eléctrica, aprovechando de una energía primaria, que es la energía química almacenada de un combustible. En una central termoeléctrica lo que debe evaluarse es el rendimiento de la central. Debemos de evaluar cuánto se está aprovechando de la energía primaria, ¿no? Al hacer el proceso de transformación del proceso termodinámico hasta el proceso de generación de energía eléctrica. En tanto entonces que la central, el rendimiento de la central será la energía eléctrica producida o generada a la salida sobre o dividido entre la energía térmica que se obtiene por la combustión de un combustible. En este tema vamos a introducir este vocablo que es el equivalente térmico. ¿Qué significa el equivalente térmico de un combustible? Es la cantidad de energía útil que se aprovecha en forma de energía calorífica, forma de calor, y se determina por este modelo matemático, ¿no? Entonces, el poder calorífico del combustible es igual al equivalente térmico multiplicado al poder calorífico del combustible convencional, ¿ya? Llámese combustible convencional, aquel combustible que ya está normado. Vamos a utilizar la letra epsilon para decir equivalente térmico y PC para decir poder calorífico. Ahora vamos a aplicar en un problema. Ejercicio, dice acá, una central termoeléctrica produce energía eléctrica 6.2 por 10 a la sexta kilovatios hora durante un año, ¿no? Durante un año se genera esta energía o se produce en la central termoeléctrica. Siendo el consumo específico del combustible, acá está entrando otra definición de consumo específico de combustible. Al decir convencional se refiere al combustible ya normado que se conoce, ¿no? 0.453 kilogramos sobre kilovatio hora. Ese es el consumo de combustible específico, utilizando para la transformación en energía eléctrica, ¿no? Pregunta, ¿cuál será el rendimiento de la central termoeléctrica y cuál será su consumo anual de combustible natural, este combustible que lo hemos llamado combustible convencional, en toneladas año, dice, ¿no? Entonces acá hay dos preguntas. El rendimiento, el gasto del consumo de combustible durante un año. Debemos de tomar el equivalente térmico del combustible en el proceso de la combustión, en la quema, en la cámara de combustión. En la central se debe tomar 0.78 y el poder calorífico del combustible convencional tiene 29.300 kilojulios sobre kilogramo, ¿no? Entonces, si ya hemos entendido, este es el enunciado del problema.
habla de una central termoeléctrica cualquiera, no menciona el nombre. Lo que nos interesa acá son las características y los datos que son importantes. Conocer la potencia generada, conocer el gasto de combustible, conocer el tiempo de funcionamiento y los factores de utilidad de reserva, y como también el factor de carga, ¿no? Bien, empezamos la solución. Acá está el esquema representativo de la central termoeléctrica con chimeneas. Seguramente tiene 3 turbogeneradores, porque en el enunciado no menciona cuántos, pero al parecer, como vemos las chimeneas, podemos decir que son 3. Ingresa la energía primaria, que es el combustible. Se hace el proceso térmico acá, se quema el combustible, ese calor generado se aprovecha, se convierte en energía térmica, y esa energía térmica, como ya hemos aprendido, se convierte en energía mecánica y posteriormente se convierte en energía eléctrica. Los gases quemados se evacúan a la atmósfera por grandes chimeneas, ¿no? Entonces, todo lo que entra será igual a todo lo que sale, el principio de la conservación de la energía. Bien, entonces, en la solución lo que tengo que plantear es hacer las consideraciones. ¿Qué voy a decir de esta central? La central termoeléctrica trabaja en funcionamiento permanente. Eso quiere decir, aquí está funcionando la máquina sin parar, ¿no? Segundo, la energía primaria es usar un combustible convencional llamado gas natural. Ya. En los libros solamente dice combustible convencional. ¿A qué se refiere? Se refiere al gas natural. Y el gas natural tiene 29.300 kilojulios sobre kilogramo de poder calorífico. Ya, este es el inferior. Se trabaja con el inferior. Tercero, la central termoeléctrica trabaja y solo produce energía eléctrica durante un año. Muy bien. La central termoeléctrica también puede ser con cogeneración, ¿no? Puede producir a la vez calor residual para aprovechar en otro proceso industrial. Pero aquí estoy marcando de que la central termoeléctrica solo produce energía eléctrica, no hace el otro componente. Que en el examen voy a preguntar, ¿no? En el examen va a haber combustible, energía eléctrica y un calor residual para aprovechar otro proceso, ¿no? Y además va a haber gases quemados también. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, el modelo matemático. El rendimiento de la central eléctrica es la energía generada por la central dividido entre la energía térmica, ¿no? Y la energía térmica es aquella producida por la combustión del combustible. Consumo de combustible por su poder calorífico. Esta es la ecuación 1, ¿no? Todo rendimiento, toda eficiencia, el concepto está claro, ¿no? Dice, es la utilidad, el servicio sobre el que está gastándose, o el consumo, ¿no? Donde expresamos entonces el consumo de combustible es igual al consumo específico multiplicado por la generación de energía eléctrica, ¿no? Los datos muestran que el consumo específico, acá está, es 0.453 kilogramos materia por cada kilovatio hora. Entonces, ahí lo apuntamos, y la energía producida durante un año, 6.2 por 10 a la sexta kilovatios por hora año, durante un año. Se simplificará estos kilovatios y nos quedará kilogramos sobre año. Eso es consumo de materia, ¿no? De gas, consumo de combustible durante un año, ¿ya? Sustituyendo en la ecuación 1, esta es la ecuación 1 de la eficiencia o la central rendimiento. Tenemos la energía producida, 6.2 por 10 a la sexta kilovatios hora, acá falta, ¿no? Que multiplicar. Y el consumo de combustible, 2.8086 por 10 a la sexta. El poder calorífico, 29.300, es el del gas natural, ¿no? Entonces, acá la conversión, 1 kilovatio hora significa 3.600 kilojulios en energía. Esa es conversión de unidades para que se simplifique. Kilovatios hora, kilojulios, se simplifica con kilojulios, kilogramos con kilogramos y año con año. Todo se simplificó, entonces este cociente entre el numerador y el denominador me da un número adimensional, que es el rendimiento
o la eficiencia de la central, 0,2712. Se expresa en porcentaje 27,12, ¿no? Este parámetro es importante evaluar en las centrales termoeléctricas porque nos indica cuánto de la energía térmica se está aprovechando desde el principio, desde la quema del combustible hasta obtener la energía eléctrica. 27,2 es muy bajo, ¿no? Estamos perdiendo mucha energía. Ahora, aplicando el equivalente térmico del combustible, que decía el poder calórico del combustible es afectado por su equivalente térmico, que significa solamente la energía útil que se aprovecha para transformarlo. Entonces lo multiplicamos ese equivalente térmico al poder calorífico del combustible gas natural. 0,78 es el equivalente térmico y este es el poder calorífico, 29.300. Es decir, el poder calórico del combustible útil que se aprovecha es 22.854 kilojulios sobre kilogramo. Nuevamente, el consumo de combustible será entonces, por el año, despejando de esta ecuación, acá está el consumo de combustible, pasa al numerador y el rendimiento pasa a dividir. Acá está por año y este pasa a dividir. La generación de energía es 6,2 por 10 a la sexta kilovatios hora año. Su transformación de 1 kilovatio hora equivale a 3.600 kilojulios. El rendimiento es 0,2712 y el poder calorífico del combustible, este sí ya es el verdadero porque está afectado por el equivalente térmico. Entonces anotamos ese valor, 22.854. Simplificamos las unidades, kilovatios hora con kilovatios hora se simplifica, kilojulios con kilojulios se simplifica, kilogramos sube al numerador y año pasa al denominador. Lo que nos queda, el consumo de combustible anual, llegaría a ser a 3.601.158 por 10 a la 3 kilogramos año. Esto se deberá transformar a toneladas, ¿no? Redondeando, una tonelada tiene 1.000 kilogramos, entonces 10 a la 3 es 1.000. Simplificamos esto y se convierte en 3.601.158 toneladas año. Anotamos los resultados. Rendimiento de la central o eficiencia de la central, 27,12%, y el consumo de combustible durante un año es 3.601.158 toneladas año. Hacemos su comentario. Se puede observar que la central termoeléctrica funciona con combustible convencional, no pasa de la eficiencia del rendimiento a 30%, ¿no? Entonces, las centrales térmicas que funcionan con gas natural y con combustible convencional tienen un rango de eficiencia, ¿no? De 35 hasta 40%. Este es muy bajo. Lo que hay que hacer es optimizar mucho más. Para eso sirve entonces esto del rendimiento. Ahora, en comparación al combustible, había que buscar si está consumiendo mucho combustible, ¿no? Si está gastando mucho combustible esta central y estamos aprovechando muy poco. Esto se puede decir que ya estamos aprovechando muy poco, es 27,2, es muy poco, es muy bajo en comparación a las otras centrales que ya están con 35 a 40% de eficiencia. ¿Qué le falta? A la central le falta un regenerador. Con regeneración ya podemos incrementar la eficiencia, ¿no? Bien, ahí acaba entonces el ejercicio.